Me gustaría hacer un brindis, anunció Alejandro, levantando su copa mientras todos en su fiesta de inauguración se giraban para mirarlo. Sus ojos brillaban de emoción, una expresión que había visto innumerables veces cuando estaba a punto de robarse la atención. Por nuevos comienzos, nuevos hogares, hizo una pausa dramática, y por la memoria del abuelo. Un silencio respetuoso se apoderó de la habitación. Nuestro abuelo había fallecido hacía apenas 4 días y la herida aún estaba fresca para todos nosotros. Levanté mi copa junto con todos los demás, honrando en silencio al hombre que había significado tanto para mí. Hablando del abuelo, continuó Alejandro, dejando su bebida en la mesa de café. Lo vi mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba un sobre, ligeramente desgastado en los bordes. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en la forma en que me miró que me inquietó. Antes de morir, el abuelo me dio esta carta, dijo Alejandro, su voz resonó por la sala de su nueva casa en Denver. Quería que tuviera su casa de vacaciones junto al lago, el lugar que todos amábamos cuando éramos niños. La sala estalló en murmullos de sorpresa y felicitaciones. Mis padres sonrieron de orgullo, mientras la novia de Alejandro, Carmen, aplaudió emocionada. Mi prima Marta me lanzó una mirada confusa desde el otro lado de la habitación, ella sabía lo cercanos que habíamos sido el abuelo y yo. Me quedé atónita, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La cabaña junto al lago era la posesión más preciada del abuelo. También era el lugar donde había pasado casi todos los fines de semana durante los últimos 3 años, ayudándolo a mantener la propiedad, escuchando sus historias y simplemente disfrutando de su compañía. Alejandro, por otro lado, había visitado tal vez 2 veces en los últimos 5 años, siempre quejándose de la falta de wifi y de no tener nada que hacer. Pero lo más importante es que el abuelo me había regalado una pequeña caja de madera hace 3 semanas, haciéndome prometer que no la abriría hasta que fuera el momento adecuado. Dentro había una escritura notariada que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones. Ya me había entregado la propiedad, ni siquiera era parte de su patrimonio. Mientras Alejandro desdoblaba la carta y comenzaba a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, estudié su rostro. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía él sobre la escritura? ¿Había cambiado abuelo de alguna manera de opinión sin decírmelo? Eso es genial, bien por ti, Alejandro, logré decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente estaba acelerada. Necesitaba llegar a casa y revisar los documentos en esa caja de madera de inmediato. Me disculpé en silencio, dije que necesitaba ir al baño y me escabullí de la celebración. Mientras cerraba la puerta del baño detrás de mí, me apoyé en ella y respiré profundamente. La carta que Alejandro les había mostrado a todos no tenía sentido. La letra de abuelo se había vuelto cada vez más temblorosa en sus últimos meses debido a la artritis, pero la firma que vislumbré parecía sospechosamente suave y segura. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marta, ¿estás bien? Eso fue raro. A Alejandro ni siquiera le importó la cabaña. Le respondí a Marta, necesito revisar algo en casa. ¿Puedes cubrirme? Digamos que me llamaron al trabajo. En cuestión de minutos, ella le había dado mis excusas a la familia y salí por la puerta trasera mientras todos seguían adulando la herencia de Alejandro. El viaje hasta mi apartamento me pareció surrealista. Las luces de la calle se desdibujaron cuando los recuerdos de abuelo inundaron mi mente, enseñándome a pescar en el muelle, señalando constelaciones en el cielo despejado de la montaña, riéndose de mis terribles intentos de lanzar piedras a través del lago. La casa de vacaciones no era solo una propiedad, era donde vivían nuestros recuerdos más preciados. Era nuestro lugar especial, donde abuelo me había enseñado sobre la resiliencia, la paciencia y cómo encontrar alegría en las cosas simples. Alejandro nunca había mostrado ningún interés en esas lecciones ni en la cabaña en sí. Su anuncio se sintió como una violación de algo sagrado. Tan pronto como llegué a casa, fui directamente a mi armario y saqué la caja de madera que me había dado el abuelo.
Era su vieja caja de puros, desgastada por el tiempo y el cedro aún fragante cuando se abría. No abras esto hasta que necesites saber la verdad, me dijo, con los ojos entrecerrados con esa sabiduría familiar que sugería que sabía más de lo que decía. Mis manos temblaron cuando levanté la tapa. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados, un sobre cerrado con mi nombre escrito y una pequeña llave de latón que reconocí de inmediato. Abrió el antiguo escritorio con tapa enrollable del estudio del abuelo en la cabaña. Desdoblé el documento superior y jadeé. Era exactamente como lo recordaba, una escritura notarial que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones, fechada hace 6 meses. Junto a ella había una carta escrita con la letra inequívocamente temblorosa del abuelo. Mi querida Lucía, comenzaba, para cuando leas esto, probablemente ya me haya ido. He decidido darte la cabaña mientras aún esté vivo para evitar complicaciones. Eres la única que realmente amaba este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés excepto cuando necesitaba un lugar para organizar fiestas cuando yo no estaba. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo. Sé que tu hermano podría impugnar esto, por eso he hecho que todo esté debidamente notariado y archivado. Hay una copia con mi abogado, Enrique Navarro. La cabaña ya es legalmente tuya, esto no es parte de mi testamento ni de mi patrimonio. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Me recosté, atónita. Alejandro había mentido. Había inventado una carta, sabiendo muy bien que abuelo ya me había entregado la propiedad. La audacia fue impresionante, incluso para él. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres preguntándome dónde había ido. Alejandro le había enviado un mensaje de texto, buen acto de desaparición. No te preocupes, aún puedes visitar la cabaña si lo pides amablemente. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No lo confrontaría por mensaje de texto o teléfono, no, esto requería algo más directo. Reuní los documentos, los guardé en la caja y comprobé la hora. La fiesta aún duraría un par de horas más. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y regresé a mi coche. Ya era hora de que la verdad saliera a la luz. El viaje de regreso a la casa de Alejandro me dio tiempo para pensar. No iba a montar una escena, ese no era mi estilo y ciertamente no era lo que el abuelo hubiera querido. Siempre me había dicho, cuando tienes la verdad de tu lado, no necesitas gritarla a los 4 vientos. La verdad silenciosa golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Estacioné a una cuadra de la casa de Alejandro, con la caja de madera asegurada en el asiento del pasajero a mi lado. Por un momento, me quedé allí sentado, reuniendo coraje. Pensé en todos los fines de semana que había pasado con abuelo en la cabaña mientras Alejandro estaba demasiado ocupado para visitarme. Recordé cómo se iluminaba la cara del abuelo cuando llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías, abuelo?, susurré, pasando mis dedos sobre la suave superficie de la caja. La respuesta vino a mi mente casi de inmediato, lo correcto, con gracia. Decidí no volver a la fiesta de inmediato. En lugar de eso, le envié un mensaje de texto a Marta. ¿Cuántas personas quedan todavía allí? Ella respondió rápidamente, ahora solo somos familia, la mayoría de los invitados se fueron después de la cena. ¿Volverás? Esto fue perfecto. No quería una multitud para lo que tenía que hacer. Tomé la caja y caminé la corta distancia hasta la puerta principal de Alejandro. Cuando llamé fue el propio Alejandro quien abrió, con una expresión que pasaba de la sorpresa al cansancio. ¿Ya terminó la emergencia laboral?, preguntó, su tono sugería que no creía que hubiera habido uno en primer lugar. Necesitamos hablar, Alejandro, dije con calma, pasando junto a él hacia la casa. Todos levantaron la vista cuando entré a la sala de estar.
Mi padre estaba examinando más de cerca lo que debió ser la carta de Alejandro, mientras mi madre ya estaba discutiendo con Carmen los planes de renovación de la cabaña. Marta estaba sentada en silencio en un rincón, observando la escena con evidente incomodidad. Jules ha vuelto, anunció mi madre innecesariamente. Justo estábamos discutiendo las maravillosas noticias de Alejandro sobre la cabaña. En realidad, dije, dejando la caja de madera sobre la mesa de café, de eso quería hablar. Los ojos de Alejandro se fijaron en la caja y el reconocimiento apareció en su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque por su expresión pude ver que tenía una buena idea. Algo que me dio abuelo hace 3 semanas, le expliqué, manteniendo el nivel de mi voz. Me pidió que no lo abriera hasta que fuera el momento adecuado. Miré directamente a Alejandro. Creo que ese momento es ahora. Antes de que Alejandro pudiera protestar, mi padre se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué pasa, Jules? Abrí la caja y saqué con cuidado la escritura notarial y la carta del abuelo. Hace 6 meses, abuelo me transfirió legalmente la propiedad de la casa de vacaciones, dije, poniendo los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mío. No es parte de su patrimonio ni de su testamento. La habitación quedó en silencio. La boca de mi madre se abrió, mientras mi padre recogió la escritura con el ceño fruncido. Alejandro se quedó congelado, su rostro perdiendo el color. Esto está notariado, confirmó mi padre, examinando el documento. Y esta es definitivamente la firma de tu abuelo. Eso es imposible, farfulló finalmente Alejandro. El abuelo me dio la carta, quería que me quedara la cabaña. ¿Puedo ver esa carta otra vez?, pregunté, extendiendo mi mano hacia mi padre. Me lo entregó y lo coloqué al lado de la carta escrita a mano por el abuelo que estaba en mi buzón. La diferencia era marcada y obvia. La letra de la carta de Alejandro era un intento de imitación, pero carecía del revelador temblor causado por la artritis del abuelo. La firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Alejandro, dijo mi madre lentamente, su voz apenas era más que un susurro, ¿falsificaste esta carta? Su silencio fue respuesta suficiente. El silencio de Alejandro se prolongó incómodamente antes de que finalmente lo rompiera, su voz era una mezcla de desafío y desesperación. No lo entiendes, no es justo que ella se quede con todo. ¿Todo? Repetí, genuinamente confundido. ¿De qué estás hablando? Siempre fuiste el favorito del abuelo, dijo Alejandro, sus palabras corriendo como agua a través de una presa rota. Siempre visitándolo, siempre ayudándolo, siempre el nieto perfecto. El resto de nosotros apenas pudimos verlo. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Alejandro, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es algo serio. Déjame verlas, intervino mi madre, alcanzando ambas cartas. Los comparó uno al lado del otro, su expresión pasó de la incredulidad a la decepción. Oh, Alejandro, suspiró, ¿cómo pudiste hacer esto? Carmen se levantó lentamente, con el rostro pálido. Creo que debería irme, murmuró, evitando la mirada suplicante de Alejandro mientras recogía su bolso y se dirigía hacia la puerta. Espera, Carmen, esto no es lo que parece, la llamó Alejandro, pero ella ya se había ido y la puerta principal se cerró firmemente detrás de ella. La habitación volvió a quedar en silencio. Marta me llamó la atención y me hizo un pequeño gesto de apoyo. Ella siempre había visto las travesuras de Alejandro, incluso cuando nuestros padres no podían. No entiendo, dijo mi padre, volviéndose finalmente hacia Alejandro, ¿por qué anunciarías algo como esto sin siquiera comprobar si era verdad? La lectura no es hasta la próxima semana, el rostro de Alejandro se sonrojó de ira y vergüenza. Me enteré del hecho, admitió. Estuve en la oficina del abogado de abuelo la semana pasada,
preguntando sobre el patrimonio, y Thompson mencionó que la cabaña no era parte de él porque ya había sido cuidada. No me dijo más por confidencialidad del cliente, pero yo sabía lo que significaba. Solo pensé, si lo anunciaba primero, tal vez. Quizás que, presionó mi madre. Tal vez Jules ampliamente te lo dejaría tener, tal vez todos me creerían a mí en lugar de a ella. Por una vez, espetó Alejandro, alzando la voz. Sus palabras flotaron en el aire, revelando unos celos más profundos de lo que había imaginado. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía. Alejandro, dije en voz baja, abuelo te invitó a la cabaña innumerables veces. Siempre dijiste que estabas demasiado ocupado. Porque me sentí como un intruso, respondió. Cuando me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. Ustedes dos tenían su vínculo especial, sus bromas internas, sus tradiciones. No había lugar para mí. Mi padre negó con la cabeza, la decepción era evidente en su expresión. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo. Alejandro se dejó caer en una silla, la lucha aparentemente abandonándose. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, sin mirarnos a ninguno de nosotros. Has dejado claro tu punto, Jules. Tú ganas. Esto no se trata de ganar, dije, pensando en el abuelo y en lo que él querría en este momento. A pesar del engaño de Alejandro, él seguía siendo mi hermano y abuelo también lo había amado, a su manera. Metí la mano en la caja de madera y saqué algo que no había mencionado todavía, un sobresellado con el nombre de Alejandro, escrito con la letra distintiva del abuelo. Él también te dejó algo, le dije, entregándoselo a mi hermano. Alejandro levantó la vista, la sospecha y la esperanza contrastaban en su expresión. ¿Qué es? No lo sé, admití honestamente. El abuelo me dijo que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Tras un momento de vacilación, Alejandro tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Mientras leía el contenido, su expresión pasó de la defensiva a la de sorpresa y, finalmente, a algo que parecía un remordimiento genuino. Él lo sabía, dijo Alejandro finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Sabía que podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se movió para sentarse a su lado. ¿Qué dice, cariño? Alejandro vaciló y luego le entregó la carta. Léelo, dijo. Todo el mundo debería oírlo. Mi madre se ajustó las gafas de lectura y comenzó. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, entonces Jules abrió mi caja de cedro, lo que significa una de dos cosas, o me he ido o ha sucedido algo que le hizo sentir que era necesario revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste y conozco tu corazón. Siempre has querido reconocimiento y validación, cosas que tal vez no te di en la forma que necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes ignorado, a veces lo haces. Decisiones impulsivas que perjudican a los demás y, en última instancia, a ti mismo. La cabaña ha sido transferida a Jules. Esta fue una decisión que tomé con gran pensamiento y amor, no porque no me importaras, sino porque Jules se conectó con el lugar de una manera que tú nunca lo hiciste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí y confío en que ella preservará ese espíritu. Encuentra lo que hace que tu corazón cobre vida, como lo hace la cabaña para Jules. Tal vez sea esa idea de negocio que mencionaste la Navidad pasada, o tal vez algo completamente distinto. Espero que algún día comprendas que no se trata de favoritos ni de justicia. Se trata de reconocer diferentes caminos para diferentes corazones. Jules te mantendrá la puerta abierta en la cabaña. No tengo ninguna duda, pero tu futuro pasa por construir algo propio. Con amor y esperanza, abuelo. Cuando mi madre terminó de leer, no había ni un ojo seco en la habitación. Alejandro estaba sentado con la cabeza gacha y el cheque en la mano temblorosa. Él vio a través de mí, murmuró, incluso desde la tumba.
Mi padre se movió para colocar una mano reconfortante en el hombro de Alejandro. Tu abuelo era un hombre perspicaz. Alejandro me miró de verdad, tal vez por primera vez en años. Lo siento, Jules. No tenía derecho a intentar tomar lo que ya era tuyo. Las palabras parecieron costarle, pero también sonaron sinceras. Asentí, no del todo lista para ofrecer perdón, pero reconociendo su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, alcanzándola de nuevo. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí para revelar fotografías de años, Alejandro y yo cuando éramos niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo en la fogata. Guardaba esto en su escritorio en la cabaña, le expliqué, pasando las páginas para mostrar fotos más recientes. Él nunca dejó de esperar que regresaras, Alejandro. Mi hermano miró las fotos, la emoción invadiendo su rostro. Realmente me equivoqué, ¿no? Sí, estuve de acuerdo, sin endulzarlo. Pero el abuelo obviamente pensó que podrías hacerlo mejor. La habitación volvió a quedar en silencio, pero era un tipo de silencio diferente, contemplativo más que tenso, triste más que enojado. La velada había dado un giro que ninguno de nosotros había esperado, dejando al descubierto años de sentimientos complicados y resentimientos tácitos. Marta, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era la pregunta que flotaba en el aire para todos nosotros. ¿Qué haces después de un momento de dolorosa verdad? ¿Cómo se avanza desde la traición y la revelación? Cerré la caja de madera, sintiendo el peso de la responsabilidad que abuelo había puesto sobre mí, no solo por la cabaña sino quizás también por sanar a nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, tratamos de honrar lo que abuelo quería para los dos. La reunión se disolvió poco después. Mis padres se fueron, mirando con preocupación a Alejandro, claramente divididos entre la decepción por sus acciones y la preocupación por su bienestar. Marta me dio un abrazo rápido antes de salir y susurró, llámame mañana. Y luego estábamos solos Alejandro y yo en su nueva casa, el ambiente de celebración se evaporó por completo. Alejandro se movía mecánicamente por la cocina, preparando café que ninguno de los dos quería realmente. El silencio entre nosotros se sentía pesado, con todos los años de competencia y malentendidos. No lo planeé, dijo finalmente, colocando una taza frente a mí. La falsificación, quiero decir. Cuando me enteré del hecho, me enojé, me sentí herido. Escribí la carta esa misma noche, sin pensar realmente que la usaría. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Alejandro miró fijamente su café como si pudiera contener respuestas. Cuando todos estuvieron aquí esta noche, celebrando mi nueva casa, quería más, algo más grande que anunciar. Simplemente salió. Levantó la vista, su expresión era vulnerable de una manera que rara vez veía. Siempre he tenido celos de lo que tuviste con el abuelo. Tú también podrías haberlo recibido, señalé con amabilidad. Él quería eso, ahora lo sé, admitió Alejandro, pero yo era demasiado orgulloso, demasiado testarudo para verlo entonces. Dudó y luego preguntó, ¿qué vas a hacer con la cabaña? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que abuelo me entregó la escritura hace 6 meses. Manténlo como está, en su mayor parte. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su carácter. Alejandro asintió, luciendo aliviado. Eso es bueno. Debería seguir como le encantaba a abuelo. Estudié a mi hermano, esa persona con la que había crecido pero que a veces sentía que apenas conocía. Eres bienvenido allí, ya sabes, en cualquier momento. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. ¿Incluso después de lo que hice? La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos,
dije, haciéndome eco de lo que creía que abuelo hubiera querido. Eso no significa que no esté todavía enojado, o que confíe completamente en ti ahora mismo, pero la puerta está abierta. Alejandro pareció entender la rama de olivo calificada por lo que era. Gracias. Nos sentamos en silencio unos minutos más, bebiendo café que ya se había enfriado. La noche había sido agotadora, emocional y físicamente, y aún quedaba mucho por procesar. Debería irme, dije finalmente, levantándome. Ha sido una noche larga. Alejandro me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, me preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que esto sucedería? ¿El enfrentamiento por la cabaña? Pensé en la cuidadosa preparación que había hecho el abuelo, la escritura notarial, las cartas separadas, las instrucciones que me había dado sobre cuándo abrir la caja. Creo que esperaba que no fuera así, respondí honestamente, pero estaba preparado en caso de que sucediera. Alejandro negó con la cabeza, con una sonrisa arrepentida en su rostro. Siempre estuvo 3 pasos por delante de los demás. Así es, estuve de acuerdo, mientras conducía a casa, con la caja de madera asegurada en el asiento a mi lado. Una vez más, sentí una curiosa mezcla de emociones, tristeza por el dolor de la noche, alivio de que se supiera la verdad y una esperanza vacilante de que tal vez, solo tal vez, esto pudiera ser un punto de inflexión para Alejandro y para mí. Las llaves de la cabina se sentían pesadas en mi bolsillo, no solo el metal sino el peso de la responsabilidad y la memoria. Abuelo me había confiado algo precioso y yo tenía la intención de honrar esa confianza. Pero tal vez también hubiera espacio para Alejandro en esa foto, si estaba dispuesto a encontrarme a medio camino. Mañana, decidí, conduciría hasta la cabaña, me sentaría en el columpio del porche, observaría cómo cambiaba la luz sobre el agua y tal vez sentiría la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la curación, incluso en su ausencia. La cabaña lucía exactamente como la recordaba, revestimiento de cedro desgastado, contraventanas verde esmeralda y el amplio porche que envolvía 3 lados de la estructura. Cuando entré en el camino de grava, el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los pinos, creando patrones en el suelo que parecían darme la bienvenida a casa. Me senté en mi auto por un momento, asimilando todo. Esto era mío ahora, no solo un edificio o una propiedad, sino un santuario lleno de recuerdos y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos mientras dormitaba a la luz de la tarde. La llave de la cabina se deslizó en la cerradura con una resistencia familiar, había que moverlo correctamente, una peculiaridad que abuelo se había negado a arreglar porque afirmaba que mantenía alejada a la gentuza. En el interior, todo estaba tal como lo había dejado, libros apilados en la mesa auxiliar, equipo de pesca organizado meticulosamente en un rincón, el leve olor a tabaco de pipa persistiendo en el aire, a pesar de las órdenes de su médico de dejar de fumar años atrás. Me moví lentamente por la habitación, pasando los dedos por los muebles que habían pertenecido a nuestra familia durante generaciones. La quietud era más pacífica que opresiva, como si la propia cabaña estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría a continuación. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de Marta. ¿Cómo está la cabaña? Tu mamá me llamó esta mañana. Alejandro, está hecho un desastre. Le respondí, la cabaña es perfecta, todavía no estoy seguro de cómo sentirme por Alejandro. Otro mensaje siguió rápidamente, ha estado llamando a todos, tratando de explicarse. Tus padres todavía están bastante molestos. No me sorprendió. Las consecuencias de las revelaciones de anoche tardarían en asentarse. La confianza, una vez rota, no se puede recuperar de la noche a la mañana. Dejando mi teléfono a un lado, caminé hacia el gran ventanal con vista al lago. El agua brillaba a la luz de la mañana, serena e inmutable a pesar del drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Estoy aquí, abuelo, susurré a la habitación vacía. Lo cuidaré bien,
lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que Alejandro se acercara. Su texto era simple: ¿podemos hablar en la cabaña, tal vez? Deliberé durante un día antes de responder con una fecha y hora. Una parte de mí aún no estaba lista para compartir este espacio con él, pero la voz del abuelo seguía resonando en mi mente: guardar rencor me pesa el corazón, Lucía. A veces el perdón es más para ti que para ellos. Cuando el auto de Alejandro se detuvo el sábado siguiente, yo estaba sentada en el columpio del porche, tomando una taza de café. Se acercó lentamente, luciendo más apagado de lo que lo había visto en años. Respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre las rodillas. He estado pensando qué decir durante semanas, pero todo suena inadecuado. Inténtalo de todos modos, sugerí, ni frío ni particularmente cálido. Alejandro respiró hondo. Lo siento, no solo por la falsificación, sino por todo, por estar celoso de tu relación con el abuelo, por estar resentido contigo cuando debería haber estado analizando mis propias decisiones. Estudié su rostro, tratando de evaluar la sinceridad detrás de sus palabras. El Alejandro que conocí era un maestro en decirle a la gente lo que querían escuchar cuando cumplía sus propósitos. ¿Por qué lo hiciste? Yo pregunté. La verdad, respondió Alejandro. Miró hacia el lago, que permaneció en silencio durante un largo momento. Pensé que si tuviera la cabaña, de alguna manera compensaría todo el tiempo que no pasé aquí, como si pudiera recuperar esos momentos que me perdí. Su voz se quebró ligeramente. Estúpido, ¿verdad? Había una vulnerabilidad en su admisión que parecía genuina, no una excusa, solo un triste reconocimiento de un proceso de pensamiento defectuoso. Usé el dinero, dijo de repente. El cheque de abuelo, ¿para qué? Me inscribí en ese curso de carpintería que abuelo siempre me decía que probara, para el cual estaba demasiado ocupado. Soltó una risa autocrítica. Resulta que soy terrible en eso, pero voy a seguir haciéndolo. Tenía razón, es relajante, estar concentrado en crear algo con las manos. Fue un detalle pequeño pero significativo, viniendo de Alejandro, quien siempre había sido demasiado impaciente para tales actividades. A él le hubiera gustado eso, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando el suave chapoteo del agua contra la orilla y el canto lejano de los pájaros. Era la misma banda sonora pacífica que había acompañado innumerables conversaciones entre el abuelo y yo a lo largo de los años. Tengo algo que mostrarte, dije finalmente, levantándome. Alejandro me siguió al interior del estudio del abuelo, donde en un rincón se encontraba el antiguo escritorio con tapa enrollable, bañado por la luz de la mañana. Utilicé la llave de latón de la caja de madera para abrirla, revelando compartimentos cuidadosamente organizados llenos de papeles, cartas y pequeños recuerdos. Abuelo se quedó con todo, le expliqué, sacando una carpeta marcada como Alejandro. Dentro había recortes de periódico del campeonato de debate de la escuela secundaria de Alejandro, fotografías de su graduación universitaria e incluso una copia impresa de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije suavemente. Simplemente lo mostró diferente a lo que querías. Los dedos de Alejandro temblaron ligeramente mientras hojeaba la colección. No tenía idea de que él mantuviera un registro de todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, le expliqué. Lo llamó su libro de alardes. Alejandro levantó la vista, sus ojos brillaban. Realmente me equivoqué, ¿no? Sí, estuve de acuerdo, sin endulzarlo. Pero el abuelo creía en las segundas oportunidades. Yo también. Saqué un calendario de mi bolso y se lo entregué. He marcado los fines de semana en los que estaré aquí para tareas de mantenimiento y proyectos más importantes. Me vendría bien un par de manos extra, incluso las que son terribles para trabajar la madera.
Una sonrisa apareció en sus labios. En realidad, la cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije. Eso es lo que quería el abuelo. Más tarde esa tarde, nos sentamos al final del muelle, con los pies colgando en el agua fría. Alejandro propuso ideas para renovar el cobertizo para botes mientras yo esbozaba posibilidades en un cuaderno. «Sabes», dijo Alejandro, mirando al otro lado del agua, «creo que abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo al darte este lugar». «¿Qué quieres decir?» «No heredaste simplemente una cabaña», dijo pensativamente. «Heredaste su papel, mantener a la familia conectada con lo que importa». Cuando el sol comenzó a descender detrás de las montañas, arrojando reflejos dorados sobre el lago, me di cuenta de que mi abuelo me había dado más que una propiedad. Me había dado la oportunidad de sanar viejas heridas y forjar nuevas conexiones, empezando por el hermano que casi había perdido por el resentimiento y el orgullo.